Buenos días, querido padre, querida madre. Son las primeras horas de este nuevo amanecer que Dios ha preparado específicamente para ti y para tu familia, para cada uno de tus hijos preciosos que duermen aún en sus habitaciones, para tu hogar que representa mucho más que 4 paredes y un techo, mientras el mundo familiar aún descansa en la tranquilidad del alba, mientras las voces de preocupación por la seguridad de tus hijos y la estabilidad de tu hogar aún no han comenzado a susurrar sus temores en tu oído. Tú has elegido algo extraordinario y profundamente transformador. Has decidido levantarte temprano, no para revisar las noticias alarmantes sobre la violencia juvenil, ni para angustiarte por los peligros que acechan a las familias en estos tiempos, sino para encontrarte con aquel que es el Padre Celestial de tus hijos, con aquel que ama a tu familia más de lo que tú puedes amarla, con aquel que tiene el poder absoluto de proteger tu hogar y a cada persona que vive en él. En este momento sagrado, mientras tu corazón de padre o madre se eleva hacia el cielo buscando cobertura divina para tu familia, algo poderoso está ocurriendo en las dimensiones espirituales sobre tu hogar y sobre la vida de cada uno de tus hijos. El Salmo 27, ese cántico de confianza absoluta en tiempos de peligro, comienza con una declaración que debe resonar en cada habitación de tu casa, en cada rincón donde juegan tus hijos, en cada espacio donde tu familia se reúne. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando tú, como cabeza de tu hogar, proclamas que Jehová es tu luz y tu salvación, no solo estás declarando tu confianza personal en Él, sino que estás extendiendo esa luz protectora sobre cada miembro de tu familia, creando un escudo espiritual que cubre a tus hijos donde quiera que vayan durante este día. Tal vez anoche te quedaste despierto en tu habitación, caminando de un lado a otro mientras pensabas en los peligros que enfrentan tus hijos en la escuela, en las calles, en la sociedad que parece cada vez más hostil hacia los valores que estás tratando de enseñarles. Quizás has estado orando en silencio mientras veías dormir a tus pequeños, preguntándote cómo protegerlos de las drogas, de la violencia, de las influencias corruptoras que buscan robar su inocencia y destruir su futuro. Es posible que hayas estado preocupándote por la estabilidad de tu hogar, por las presiones financieras que amenazan tu capacidad de proveer el ambiente seguro que tus hijos necesitan para crecer y desarrollarse. Pero esta mañana, antes de que el sol termine de iluminar las ventanas de los dormitorios donde duermen tus hijos, antes de que las ansiedades del día comiencen a nublar tu fe, Dios quiere recordarte algo fundamental. Él es la fortaleza de la vida de tu familia. ¿Puedes visualizar lo que significa que Jehová sea la luz de tu hogar? Imagínate que tu casa está rodeada de una luz sobrenatural, que no solo ilumina el espacio físico, sino que también disipa toda oscuridad espiritual que trate de acercarse a tu familia. Esta luz divina penetra en cada habitación, llenando los dormitorios de tus hijos con la presencia protectora de Dios, transformando tu sala en un santuario donde su paz reina suprema, convirtiendo tu cocina en un lugar donde cada comida es bendecida por su provisión abundante. Cuando Jehová es la luz de tu hogar, no hay rincón oscuro donde el enemigo pueda esconderse para atacar a tu familia. No hay sombra de temor que pueda permanecer en la atmósfera de tu casa. Esta luz no es simplemente simbólica, es una realidad espiritual tangible que los ángeles reconocen, que los demonios temen, y que tus hijos pueden sentir aunque no entiendan completamente lo que está sucediendo. Es la luz que hace que tus hijos se sientan seguros en su propio hogar, que les da paz para dormir profundamente por las noches, que los fortalece para enfrentar los desafíos del mundo exterior, sabiendo que tienen un refugio seguro al cual regresar cada día. Cuando proclamas que Jehová es tu salvación, estás declarando que tu familia no depende de los sistemas de seguridad humanos para su protección. No estás poniendo tu confianza final en las alarmas de la casa, en los sistemas de vigilancia del vecindario,
en las políticas de seguridad de la escuela de tus hijos. Aunque todas estas cosas puedan tener su lugar, estás declarando que tu confianza suprema está en el Dios que nunca duerme ni se adormece, que vigila sobre tu familia las 24 horas del día, que tiene el poder de intervenir sobrenaturalmente cuando los recursos humanos son insuficientes. El versículo continúa con una pregunta retórica que debe transformar completamente tu perspectiva sobre los peligros que enfrenta tu familia. ¿De quién temeré? Esta no es una pregunta que busca información, sino una declaración de fe absoluta. Cuando Jehová es la fortaleza de tu vida familiar, cuando su luz llena tu hogar, entonces no hay persona, no hay circunstancia, no hay fuerza espiritual que pueda causarte temor legítimo respecto al bienestar de tu familia. Esto no significa que ignores los peligros reales que existen en el mundo, sino que los enfrentas desde una posición de fe en lugar de una posición de temor. Tomas precauciones sabias para proteger a tus hijos, pero no vives paralizado por la ansiedad. Enseñas a tu familia sobre los peligros que deben evitar, pero no permites que el miedo gobierne las decisiones de tu hogar. Intercedes por la protección de tus hijos, pero descansas en la confianza de que Dios es más poderoso que cualquier amenaza que puedan enfrentar. Piensa por un momento en tu hogar como un castillo espiritual, donde Dios mismo ha establecido su residencia. Las paredes de tu casa no son solo estructuras físicas hechas de ladrillo, madera o concreto. Son fortificaciones espirituales, reforzadas por las oraciones que has hecho por tu familia, por la palabra de Dios que has declarado sobre tu hogar, por la adoración que has ofrecido en tu sala, por las lágrimas de intercesión que has derramado en tu dormitorio. Cada oración que haces por tus hijos añade otra capa de protección a las murallas espirituales de tu hogar. En este castillo divino, tus hijos no son simplemente residentes, son príncipes y princesas del reino de los cielos, herederos de promesas eternas, portadores de un destino que trasciende cualquier plan que el enemigo pueda tener para destruir sus vidas. Cuando entienden su identidad como hijos del Rey de Reyes, cuando saben que pertenecen a la familia real del universo, entonces caminan con una confianza sobrenatural que los protege contra las mentiras del mundo, que trata de convencerlos de que no tienen valor ni propósito. El versículo 2 nos lleva a una descripción específica de los tipos de enemigos que pueden atacar a tu familia. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. En el contexto de la protección familiar, los malignos representan todas las personas con intenciones destructivas hacia tu familia, predadores que buscan dañar a tus hijos, influencias corruptoras que tratan de alejarlos del camino de Dios, individuos que por envidia o malicia buscan destruir la unidad y la paz de tu hogar. Los angustiadores son aquellos que causan dolor emocional y estrés a tu familia, maestros que ridiculizan la fe de tus hijos, compañeros de clase que los intimidan o los excluyen por sus valores cristianos, vecinos que crean conflictos innecesarios, o incluso familiares que critican constantemente tus decisiones como padre o madre cristiano. Estos angustiadores pueden no tener la intención explícita de destruir a tu familia, pero sus acciones y palabras causan heridas profundas que pueden afectar el bienestar emocional y espiritual de tus hijos. Los enemigos son las fuerzas más organizadas y deliberadas que se oponen directamente al bienestar de tu familia. Las redes de tráfico de drogas que operan cerca de la escuela de tus hijos, los grupos que promueven ideologías anticristianas en los medios de comunicación, las organizaciones que buscan erosionar la autoridad parental y destruir la estructura familiar tradicional, o incluso los principados y potestades espirituales que gobiernan sobre tu región geográfica con agendas específicas contra las familias cristianas. La frase, para comer mis carnes, es particularmente gráfica y reveladora.
se refiere a enemigos que no solo quieren derrotar a tu familia, sino que quieren devorarla completamente, destruir su esencia, consumir todo lo que es bueno y puro en tus hijos, y dejar solo los huesos secos de lo que una vez fue una familia próspera y bendecida. Estos son los ataques más severos y despiadados que pueden dirigirse contra tu hogar. Pero aquí viene la promesa extraordinaria. Ellos tropezaron y cayeron. Cuando tu familia está bajo la protección divina que se activa a través de esta oración matutina, cuando Jehová es verdaderamente la fortaleza de tu vida familiar, entonces todos estos enemigos, sin importar cuán poderosos parezcan en el plano natural, tropezarán en sus intentos de dañar a tu familia y caerán derrotados, no por tu propia fuerza o sabiduría, sino por la intervención sobrenatural del Dios que ha prometido ser el defensor de las familias que confían en Él. Recuerda la historia de Abraham cuando Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero Sara, su esposa, era estéril y había pasado la edad de tener hijos. Durante años Abraham y Sara enfrentaron la burla y el escepticismo de aquellos que dudaban de las promesas de Dios. Los angustiadores les recordaban constantemente su fracaso aparente para producir el heredero prometido. Los enemigos de las naciones circundantes veían su falta de descendencia como evidencia de que su Dios no era poderoso. Pero cuando finalmente Isaac nació de manera sobrenatural, cuando Sara dio a luz en su vejez desafiando todas las leyes naturales de la fertilidad, todos aquellos que se habían burlado de la familia de Abraham tuvieron que reconocer que el Dios de Abraham era real y poderoso. La promesa divina no solo se cumplió, sino que se cumplió de una manera tan milagrosa que incluso los enemigos de Abraham tuvieron que admitir que había sido bendecido por el Altísimo. Tu familia tiene el mismo potencial de experimentar intervenciones sobrenaturales que silencian a todos los que dudan del poder de Dios para proteger y bendecir a sus hijos. Cuando tus hijos crezcan y se conviertan en adultos exitosos, íntegros y bendecidos, aquellos que pronosticaron su fracaso tendrán que reconocer que la mano de Dios estuvo sobre ellos desde su juventud. Cuando tu hogar permanezca estable y próspero, mientras otras familias a tu alrededor se desintegran, tus vecinos tendrán que admitir que hay algo diferente en tu casa, algo que solo puede explicarse por la presencia de Dios. Pero esta protección no es automática ni pasiva. Requiere que tomes tu posición como sacerdote de tu hogar, que intercedas activamente por cada miembro de tu familia, que declares las promesas de Dios sobre tus hijos con fe inquebrantable, que crees un ambiente en tu hogar donde la presencia de Dios sea bienvenida y honrada. Cada mañana, como estás haciendo ahora, necesitas renovar el pacto de protección sobre tu familia. Necesitas aplicar espiritualmente la sangre de Cristo sobre el dintel y los postes de tu casa. Necesitas enviar ángeles guardianes a acompañar a cada miembro de tu familia donde quiera que vayan durante el día. El versículo 3 intensifica el nivel de confianza que puedes tener en la protección divina. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En el contexto familiar, esto se refiere a los momentos cuando parece que todas las fuerzas del mal se han confederado específicamente para atacar a tu hogar. Son esas temporadas cuando múltiples crisis golpean tu familia simultáneamente. Uno de tus hijos enfrenta problemas en la escuela, mientras otro lucha con influencias negativas de amigos. Tu matrimonio pasa por una temporada difícil, al mismo tiempo que enfrentas presiones financieras, y además recibes noticias alarmantes sobre la seguridad del vecindario donde vives. Estos son los momentos cuando sientes que no es solo un problema aislado, sino que hay una conspiración espiritual dirigida específicamente contra tu familia. Es como si un ejército completo de circunstancias adversas hubiera acampado alrededor de tu hogar con la intención deliberada de destruir todo lo que has construido como familia. En el plano natural,
estos momentos pueden ser abrumadores y generar pánico en el corazón de cualquier padre o madre. Pero el salmista declara una confianza sobrenatural que trasciende las circunstancias visibles. No temerá mi corazón. Esta no es una declaración de valentía humana ni de optimismo psicológico. Es una confesión de fe basada en el conocimiento íntimo del carácter y el poder de Dios. Cuando conoces por experiencia personal que Jehová es tu luz y tu salvación, cuando has visto su fidelidad en situaciones anteriores, cuando has experimentado su protección sobre tu familia en momentos de peligro real, entonces desarrollas una confianza inquebrantable que no puede ser sacudida por las circunstancias externas. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La guerra familiar es diferente de las batallas aisladas. En una guerra, los ataques son coordinados, sistemáticos y sostenidos. El enemigo usa múltiples frentes de ataque simultáneamente, tratando de agotar tus recursos emocionales, físicos y espirituales hasta que no puedas mantener la defensa de tu hogar. Podría manifestarse como una campaña sostenida para corromper a todos tus hijos al mismo tiempo, o como una serie de crisis que golpean tu familia una tras otra, sin darte tiempo para recuperarte entre una y otra. Pero incluso en medio de esta guerra espiritual intensa, tu corazón puede permanecer en perfecta paz, porque sabes que el comandante supremo del universo está peleando por tu familia. No estás defendiendo tu hogar con tus propias fuerzas limitadas. Tienes a tu disposición todos los recursos del reino de los cielos. Cada oración que haces es como enviar un mensaje al cuartel general celestial, solicitando refuerzos angelicales. Cada promesa bíblica que declaras sobre tu familia es como activar armas espirituales que son más poderosas que cualquier arsenal terrenal. Recuerda la historia del profeta Eliseo, cuando el rey de Siria envió un gran ejército con caballos y carros para capturarlo en la ciudad de Dotán. Cuando el criado de Eliseo despertó temprano en la mañana y vio que la ciudad estaba completamente rodeada por fuerzas enemigas, entró en pánico y le gritó a su maestro: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». La situación parecía desesperante desde cualquier perspectiva humana. Un profeta y su criado contra todo un ejército era una batalla imposible de ganar. Pero Eliseo, que podía ver más allá de las circunstancias naturales, respondió con calma sobrenatural: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oró una oración que cambió completamente la perspectiva de su criado. «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Cuando Dios abrió los ojos espirituales del joven, vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta historia revela una verdad fundamental sobre la protección familiar. En los momentos cuando tu familia parece estar completamente rodeada por fuerzas hostiles, cuando los problemas parecen abrumar tu capacidad de proteger a tus hijos, necesitas ojos espirituales para ver que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Los ángeles de Dios están posicionados estratégicamente alrededor de tu hogar, listos para actuar en el momento preciso cuando reciban las órdenes del cielo. Pero la historia no termina ahí. Eliseo no se conformó con ver la protección angelical. También demostró que tenía autoridad espiritual para tomar la ofensiva contra los enemigos de su familia. Oró al Señor: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Luego el profeta los guió hasta Samaria, donde fueron entregados al rey de Israel. Esto ilustra que la protección familiar divina no es solo defensiva. También incluye la autoridad para tomar acción ofensiva contra las fuerzas que atacan a tu hogar. Puedes orar pidiendo que Dios confunda los planes de aquellos que buscan dañar a tus hijos, que ciegue espiritualmente a los que tratan de seducirlos hacia el mal, que frustre toda estrategia diseñada para destruir la unidad de tu familia.
Tu intercesión tiene poder para neutralizar completamente los ataques enemigos y convertir sus propias estrategias en instrumentos de su propia derrota. El versículo 4 nos lleva al corazón de lo que debe ser la prioridad suprema en tu vida familiar. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En el contexto de la protección familiar, esta una cosa representa el enfoque singular que debes tener como padre o madre, hacer de tu hogar un lugar donde la presencia de Dios more permanentemente, donde cada miembro de tu familia pueda contemplar la hermosura de Jehová diariamente. Cuando tu hogar se convierte en una extensión de la casa de Jehová, cuando cada habitación está consagrada para sus propósitos, cuando cada conversación familiar está sazonada con su sabiduría, cuando cada decisión se toma buscando su voluntad, entonces tu casa se transforma en el lugar más seguro del mundo para tus hijos. No es solo un refugio físico contra los peligros externos, es un santuario espiritual donde tus hijos pueden crecer en intimidad con Dios, donde pueden desarrollar su propia relación personal con Él, donde pueden aprender a escuchar su voz y a caminar en sus caminos. Para contemplar la hermosura de Jehová, significa crear un ambiente familiar donde la belleza del carácter de Dios se refleje en la manera como te relacionas con tu cónyuge y con tus hijos. Cuando tus hijos ven el amor de Cristo manifestado en tu matrimonio, cuando experimentan la paciencia, la bondad y el perdón de Dios a través de tu manera de tratarlos, cuando observan tu integridad, tu generosidad y tu compasión en las situaciones cotidianas, están contemplando la hermosura de Jehová de manera práctica y tangible, y para inquirir en su templo, se refiere a hacer de tu hogar un lugar donde se busca constantemente la sabiduría divina para cada aspecto de la vida familiar. En lugar de tomar decisiones basándose únicamente en la lógica humana o en las tendencias culturales, tu familia desarrolla el hábito de inquirir la voluntad de Dios para cada situación importante. Esto podría incluir orar juntos antes de tomar decisiones sobre la educación de los hijos, buscar dirección bíblica para resolver conflictos familiares, o consultar al Señor sobre las amistades y actividades de tus hijos. El versículo 5 nos revela uno de los aspectos más hermosos de la protección divina para las familias. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. La imagen del tabernáculo como lugar de refugio es profundamente significativa para tu familia. En los tiempos bíblicos, el tabernáculo era el lugar más sagrado y protegido de todo el campamento de Israel, donde moraba la presencia misma de Dios, y donde ningún enemigo podía penetrar. Cuando tu hogar se convierte en un tabernáculo espiritual, cuando la presencia de Dios llena cada habitación, entonces tu casa se transforma en el lugar más seguro del mundo para tus hijos, especialmente en el día del mal. Estos días del mal para las familias pueden manifestarse de muchas maneras. Cuando uno de tus hijos enfrenta bullying severo en la escuela, cuando tu familia es blanco de ataques por mantener valores cristianos, cuando crisis económicas amenazan la estabilidad de tu hogar, o cuando enfermedades graves atacan a algún miembro de la familia. En estos días de crisis intensa, cuando el mundo exterior se vuelve hostil y peligroso, tu hogar se convierte en el refugio donde tus hijos pueden encontrar paz, seguridad y fortaleza para enfrentar las tormentas. No es solo un refugio físico, sino un refugio espiritual donde pueden conectarse con Dios, donde pueden recibir ministración divina para sus heridas emocionales, donde pueden ser restaurados y renovados antes de volver a enfrentar los desafíos del mundo exterior. Me ocultará en lo reservado de su morada. Habla de una protección que va más allá de lo que es visible a los enemigos de tu familia. Hay una dimensión de protección divina que es tan íntima y personal
que los ataques del enemigo simplemente no pueden alcanzar a tus hijos cuando están bajo esta cobertura especial. Es como si Dios los escondiera en un lugar tan secreto, tan reservado, que las fuerzas del mal ni siquiera pueden detectar dónde están para atacarlos. Esta protección reservada a menudo se manifiesta de maneras misteriosas que desafían toda explicación natural. Tus hijos pueden caminar por lugares peligrosos sin ser molestados. Pueden estar en situaciones donde otros son atacados, pero ellos permanecen intocables. Pueden evitar accidentes por márgenes tan pequeños que solo pueden explicarse como intervención angelical. Es la protección que hace que los predadores pasen por alto a tus hijos, aunque estén en el lugar y momento equivocados, que hace que las drogas y el alcohol pierdan su atractivo para ellos, aunque todos sus amigos estén experimentando con estas sustancias. Sobre una roca me pondrá en alto, se refiere a la estabilidad y elevación que Dios da a las familias que confían en Él. La roca representa fundamentos inquebrantables que no pueden ser movidos por las tormentas de la vida. Cuando tu familia está sobre una roca, significa que su identidad, su seguridad y su bienestar no dependen de circunstancias cambiantes, sino de la naturaleza inmutable de Dios. Esta elevación en alto también significa que tu familia será levantada por encima de los problemas que destruyen a otras familias a su alrededor. Mientras otros hogares se desintegran por falta de dirección espiritual, tu familia permanecerá unida y fuerte. Mientras otros padres luchan sin éxito para comunicarse con sus hijos adolescentes, tu familia mantendrá relaciones saludables y abiertas. Mientras otras familias se hunden en deudas y crisis financieras, tu hogar experimentará provisión divina y estabilidad económica. Recuerda la historia de Noé cuando Dios le advirtió sobre el diluvio que vendría para destruir la tierra, debido a la corrupción y violencia que prevalecían en esa generación. Durante 120 años, Noé fue predicador de justicia, advirtiendo a sus contemporáneos sobre el juicio venidero y invitándolos al arrepentimiento. Pero la gente se burlaba de sus advertencias y continuaba viviendo como si nada fuera a suceder. Cuando finalmente llegó el diluvio, fueron borrados de la tierra desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles, y las aves del cielo, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Pero la familia de Noé no solo sobrevivió la destrucción, fueron elevados literalmente por encima de las aguas del juicio. El arca no se hundió con el peso de las aguas, fue levantada y sostenida por las mismas aguas que destruyeron a todos los demás. Esta es una imagen profética poderosa de lo que Dios quiere hacer con tu familia en estos tiempos finales. Mientras el mundo a tu alrededor se hunde en más corrupción moral, violencia y caos espiritual, tu familia será levantada por encima de estas aguas destructivas. Las mismas crisis que destruyen a familias sin fundamento espiritual se convertirán en los instrumentos que Dios usa para elevar a tu familia a un nivel más alto de intimidad con Él, de unidad familiar y de impacto en su comunidad. El versículo 6 contiene una promesa extraordinaria sobre la victoria que tu familia experimentará. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Levantar la cabeza en la cultura bíblica era una señal de victoria, honor y vindicación pública. Cuando Dios levanta la cabeza de tu familia sobre sus enemigos, significa que todos aquellos que profetizaron fracaso para tus hijos tendrán que reconocer públicamente que se equivocaron. Tal vez hay maestros en la escuela que han etiquetado a uno de tus hijos como problemático o sin esperanza académica. Quizás hay familiares que constantemente critican tus métodos de crianza cristiana y predicen que tus hijos se rebelarán cuando crezcan. Es posible que haya vecinos que murmuran sobre tu familia y esperan ver tu caída. Pero cuando Dios levanta la cabeza de tu familia, todos estos enemigos tendrán que callar sus críticas y reconocer que la mano de Dios
ha estado sobre tu hogar. Esta vindicación a menudo se manifiesta cuando tus hijos crecen y se convierten en adultos exitosos, íntegros y bendecidos, que superan todas las expectativas negativas que otros tenían sobre ellos. El hijo que fue considerado rebelde se convierte en un líder respetado en su comunidad. La hija que fue vista como demasiado tímida o insegura se convierte en una mujer fuerte y confiada que impacta vidas donde quiera que va. La familia que fue criticada por ser demasiado religiosa se convierte en el ejemplo de estabilidad y bendición que otros desean emular. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Se refiere a la adoración gozosa y agradecida que ofrecerás cuando veas las promesas de Dios cumplidas en tu familia. Estos no son sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento, sino sacrificios de alabanza, gratitud y testimonio sobre la fidelidad de Dios hacia tu hogar. Será el gozo indescriptible de ver a tus hijos caminando en la verdad, de observar cómo cada una de las promesas que declaraste sobre ellos en oración se manifiesta en sus vidas adultas. Estos sacrificios de júbilo también incluyen el testimonio público que darás sobre cómo Dios protegió y bendijo a tu familia a través de los años. Otros padres que están luchando con situaciones similares vendrán a ti buscando consejo y esperanza. Tu hogar se convertirá en un lugar donde otras familias encuentran inspiración y dirección práctica sobre cómo aplicar los principios bíblicos en la crianza de los hijos. El versículo 7 marca una transición del testimonio de confianza hacia una oración específica de súplica. Oye Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Esta súplica no contradice la confianza expresada en los versículos anteriores, más bien, la complementa. Incluso cuando tienes fe absoluta en la protección de Dios sobre tu familia, reconoces tu dependencia continua de su misericordia y tu necesidad de su respuesta activa en las situaciones específicas que enfrentas. Como padre o madre, hay momentos cuando necesitas una respuesta inmediata de Dios para situaciones urgentes relacionadas con tus hijos. Tal vez uno de ellos está enfrentando una crisis que requiere intervención divina inmediata. Quizás estás tomando una decisión importante sobre la educación o el futuro de tu hijo y necesitas dirección clara del Señor. Es posible que estés intercediendo por un hijo pródigo que se ha alejado del camino de Dios y necesitas que el Espíritu Santo se mueva poderosamente en su corazón. En estos momentos, tu clamor no es solo una oración rutinaria, sino un grito desesperado del corazón de un padre que sabe que sin la intervención de Dios, la situación de su hijo podría resultar en tragedia. Es el clamor de Ana cuando oró por Samuel, tan intenso que el sacerdote Elí pensó que estaba embriagada. Es la súplica de la mujer cananea que persistió en pedir la liberación de su hija hasta que Jesús respondió a su fe extraordinaria. Ten misericordia de mí y respóndeme. Reconoce que la protección y bendición de tu familia no se basan en tu perfección como padre, sino en la misericordia inmerecida de Dios. Todos los padres cometen errores en la crianza de sus hijos. Todos tienen momentos cuando se dan cuenta de que han fallado en proteger, guiar o nutrir a sus hijos de la manera ideal. Pero la misericordia de Dios cubre estos errores y fracasos, redimiendo incluso tus fallas parentales para bien de tus hijos. Recuerda la historia de David cuando su hijo Absalón se rebeló contra él y trató de usurpar el trono de Israel. David había fallado como padre en muchas maneras. No había disciplinado apropiadamente a Absalón después de que violó a su hermana Tamar, había mostrado favoritismo entre sus hijos y había dado mal ejemplo en algunas áreas de su vida personal. Cuando Absalón finalmente se rebeló, David pudo haberse hundido en la culpa y la autocondenación, pero en lugar de eso, David clamó a Dios por misericordia y por la restauración de su hijo rebelde. Incluso cuando tuvo que huir de Jerusalén por la traición de Absalón, David instruyó a sus comandantes:
Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Su corazón de padre nunca dejó de amar a su hijo, nunca dejó de esperar su restauración, nunca dejó de clamar por la misericordia de Dios sobre la situación. Aunque Absalón murió antes de que pudiera reconciliarse con su padre, la historia de David ilustra la importancia de clamar por misericordia divina cuando enfrentas crisis familiares que van más allá de tu capacidad de resolver. Tu intercesión persistente por tus hijos, especialmente por aquellos que pueden haberse alejado del camino de Dios, puede activar la misericordia divina de maneras que trascienden las consecuencias naturales de sus decisiones erróneas. El versículo 8 revela el corazón de la búsqueda familiar de Dios. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Esta búsqueda del rostro de Dios debe ser la característica principal de tu hogar. No se trata simplemente de enseñar a tus hijos sobre Dios de manera intelectual, sino de modelar y facilitar una búsqueda genuina de su presencia en la vida diaria de tu familia. Cuando tu corazón como padre o madre dice, buscad mi rostro, estás respondiendo a la invitación divina de hacer de la intimidad con Dios la prioridad suprema de tu hogar. Esto significa crear rutinas familiares que faciliten encuentros genuinos con la presencia de Dios. Tiempos de oración familiar, donde no solo pides por necesidades, sino que adoras y escuchas su voz. Momentos de lectura bíblica que van más allá de lecciones morales para convertirse en encuentros transformadores con la palabra viva. Experiencias de adoración en casa, donde toda la familia puede expresar su amor por Dios de manera auténtica y espontánea. Tu rostro buscaré, oh Jehová, es tu respuesta personal a esta invitación divina. Como líder espiritual de tu hogar, tu propia búsqueda del rostro de Dios es fundamental para la protección de tu familia. Cuando tus hijos ven que tu relación con Dios es real, íntima y prioritaria en tu vida, esto crea un hambre en sus corazones por experimentar lo mismo. Tu ejemplo de búsqueda genuina del Señor es más poderoso que 1000 sermones o lecciones sobre la importancia de la vida espiritual. Esta búsqueda del rostro de Dios también incluye la intercesión específica por el destino de cada uno de tus hijos. Cuando buscas el rostro de Dios, Él te revela su corazón y sus planes para tus hijos. Comienzas a ver a cada hijo no solo como tu descendencia natural, sino como un regalo de Dios con un propósito específico en su reino. Esta revelación transforma tu manera de orar por ellos, de disciplinarlos, de guiarlos y de prepararlos para cumplir el destino que Dios tiene para sus vidas. Los versículos 9 y 10 abordan uno de los temores más profundos que pueden atacar el corazón de cualquier padre: el temor al abandono o rechazo divino en momentos de necesidad familiar extrema. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me deseches ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. No escondas tu rostro de mí. Es el clamor desesperado de un padre que entiende que sin la presencia manifiesta de Dios, su familia está en peligro mortal. Hay momentos en la vida familiar cuando sientes que has agotado todos tus recursos humanos para proteger y guiar a tus hijos, cuando las situaciones que enfrentan van más allá de tu capacidad parental, cuando necesitas desesperadamente una intervención sobrenatural, pero parece que Dios está silencioso. Estos pueden ser los momentos más aterradores en la vida de cualquier padre. Cuando un hijo está en el hospital luchando por su vida, cuando descubres que tu hijo adolescente está involucrado en drogas o actividad criminal, cuando recibes la noticia de que tu hija ha sido víctima de abuso, cuando uno de tus hijos anuncia que está rechazando completamente la fe en la que fue criado. En estos momentos, el silencio aparente de Dios puede sentirse como abandono cuando más lo necesitas. Pero el salmista apela a la historia de fidelidad divina. Mi ayuda has sido. Esta no es una oración basada en desesperación ciega,
sino en experiencia personal de la fidelidad de Dios en el pasado. Como padre, puedes recordar las veces cuando Dios intervino para proteger a tus hijos de accidentes, cuando los sanó de enfermedades, cuando los libró de malas influencias, cuando proveyó para las necesidades de tu familia en momentos de escasez. Estas experiencias pasadas se convierten en el fundamento de tu fe para las crisis presentes. No me deseches, ni me desampares, Dios de mi salvación. Es tu declaración de dependencia total de Dios para el bienestar de tu familia. Reconoces que sin su favor continuo, sin su protección activa, sin su guía sabia, tu familia está vulnerable a fuerzas destructivas que van más allá de tu capacidad de controlar. Esta no es una posición de debilidad, sino de sabiduría, porque reconoce la realidad de que hay aspectos de la crianza y protección familiar que requieren intervención sobrenatural. El versículo 10 contiene una de las promesas más reconfortantes para los padres. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. En el contexto de la protección familiar, esta promesa se extiende a tus hijos con un significado profundo y reconfortante. Significa que incluso si tú, a pesar de tu mejor esfuerzo, fallas en algún aspecto de tu responsabilidad parental, incluso si circunstancias fuera de tu control te separan de tus hijos, Dios mismo asumirá el papel de Padre protector en tu ausencia. Esta promesa es especialmente reconfortante para padres que enfrentan situaciones donde no pueden estar físicamente presentes para proteger a sus hijos. Padres divorciados que no tienen custodia completa, padres militares que son desplegados a lugares peligrosos, padres que deben viajar frecuentemente por trabajo, o incluso padres que enfrentan enfermedades terminales y se preocupan por el futuro de sus hijos después de su muerte. Pero la promesa va más allá de la presencia física. También cubre las áreas donde tus limitaciones humanas te impiden ser el padre perfecto que quisieras ser. Tal vez no tienes toda la sabiduría necesaria para guiar a tu hijo a través de una crisis específica. Quizás tus propias heridas emocionales del pasado te impiden dar a tus hijos todo el amor y la seguridad que necesitan. Es posible que tus limitaciones financieras te impidan proveer todo lo que quisieras para el bienestar de tu familia. En todas estas áreas de limitación humana, Dios promete llenar los vacíos. Él proveerá la sabiduría que te falta, sanará las heridas que te impiden ser el padre que quieres ser, suplirá las necesidades que van más allá de tu capacidad económica y dará a tus hijos lo que tú no puedes darles. Esta promesa no te excusa de hacer tu mejor esfuerzo como padre, pero sí te libera de la presión abrumadora de tratar de ser perfecto en tu paternidad. Recuerda la historia de Moisés cuando fue abandonado por sus padres en el río Nilo debido a la persecución del faraón contra los niños hebreos. Sus padres biológicos no pudieron protegerlo debido a circunstancias políticas que estaban fuera de su control. Pero Dios mismo se encargó de la protección y el destino de Moisés, orquestando los eventos para que fuera rescatado por la hija del faraón y criado en el palacio real, recibiendo la mejor educación disponible en Egipto mientras mantenía su identidad hebrea a través de su madre biológica que fue contratada como su nodriza. La intervención divina en la vida de Moisés fue tan completa que lo que parecía ser abandono se convirtió en la plataforma para su preparación como el libertador de Israel. Dios no solo compensó por la incapacidad de sus padres de criarlo normalmente, sino que usó esas mismas circunstancias adversas para posicionarlo estratégicamente para cumplir su destino divino. Esta misma promesa se aplica a tus hijos. Incluso cuando tus limitaciones como padre parecen poner en riesgo su bienestar o su futuro, Dios puede tomar esas mismas limitaciones y convertirlas en oportunidades para desarrollar en tus hijos cualidades de carácter, fe y dependencia de Él que no podrían haber desarrollado de otra manera. Él puede usar incluso tus fallas parentales como parte de su plan perfecto para moldear a tus hijos
según su propósito eterno para sus vidas. Los versículos 11 y 12 nos llevan a una súplica específica por dirección divina en la crianza de los hijos. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Como padre o madre cristiano, una de tus responsabilidades más importantes es enseñar a tus hijos los caminos de Dios, pero para poder enseñar efectivamente, primero necesitas aprender profundamente esos caminos tú mismo. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Es la oración de un padre humilde que reconoce que necesita dirección divina continua para navegar los desafíos complejos de criar hijos en una generación que enfrenta tentaciones y presiones que tal vez tú nunca experimentaste en tu propia juventud. Los desafíos de la paternidad moderna, desde el impacto de la tecnología y las redes sociales hasta la presión de los compañeros y la educación secular que contradice valores bíblicos, requieren sabiduría sobrenatural que va más allá de la experiencia humana tradicional. Esta súplica por enseñanza divina también reconoce que cada hijo es único y requiere un enfoque personalizado. Los métodos de disciplina y guía que funcionaron con tu primer hijo pueden no ser efectivos con el segundo. La manera de comunicarte con tu hija adolescente puede ser completamente diferente de lo que necesita tu hijo preadolescente. Necesitas sabiduría específica de Dios para entender la personalidad, los dones, las luchas y las necesidades particulares de cada uno de tus hijos. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Se refiere a la necesidad de caminar en integridad personal, precisamente porque hay fuerzas hostiles que están observando tu vida familiar, esperando cualquier oportunidad para criticar, atacar o desacreditar tu testimonio cristiano. Los enemigos de tu familia no son solo fuerzas espirituales invisibles, también incluyen personas específicas que se oponen a tus valores cristianos y que buscan evidencia de hipocresía o fracaso en tu vida para justificar su rechazo del Evangelio. Esto podría incluir familiares no creyentes que critican constantemente tus métodos de crianza cristiana, maestros o consejeros escolares que ven tu fe como algo negativo y buscan evidencia de daño psicológico en tus hijos, vecinos que murmuran sobre tu familia esperando verte fallar, o incluso autoridades gubernamentales que pueden ver la educación cristiana como una forma de abuso infantil. Estos enemigos están constantemente evaluando tu vida familiar, y cualquier inconsistencia entre tus valores profesados y tu comportamiento actual puede convertirse en munición contra tu testimonio. Por eso es crucial que tu caminar personal como padre esté caracterizado por rectitud genuina, no por perfeccionismo religioso, sino por integridad auténtica. Tus hijos necesitan ver que tu fe es real, que tus valores son consistentes tanto en público como en privado, que tu amor por Dios se manifiesta en maneras prácticas y tangibles en la vida cotidiana de tu hogar. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Esta súplica reconoce que hay momentos cuando los enemigos de tu familia pueden usar acusaciones falsas o distorsiones de la verdad para tratar de destruir tu hogar. En nuestra cultura actual, los padres cristianos a veces enfrentan investigaciones de servicios sociales basadas en denuncias falsas, acusaciones de abuso por disciplinar a sus hijos según principios bíblicos, o incluso la pérdida de custodia en casos de divorcio, donde la fe cristiana es vista como un factor negativo. Los testigos falsos pueden ser personas que malinterpretan deliberadamente tus acciones como padre, que exageran incidentes menores para hacer que parezcas un padre abusivo o negligente, o que usan declaraciones fuera de contexto para pintar una imagen falsa de tu vida familiar. Estos testigos falsos respiran crueldad porque su motivación no es proteger genuinamente a tus hijos,
sino destruir tu influencia como padre cristiano y desacreditar tu testimonio de fe. Pero cuando clamas a Dios pidiendo protección contra estos testigos falsos, estás apelando al juez supremo del universo que conoce la verdad completa sobre tu vida familiar. Él ve tu corazón de padre, conoce tus motivaciones genuinas, entiende las presiones que enfrentas, y tiene el poder de vindicar tu nombre cuando otros tratan de destruir tu reputación. Recuerda la historia de José cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar. Ella era un testigo falso que respiraba crueldad, tratando de destruir la vida de José, simplemente porque él se había negado a comprometer su integridad. La acusación era tan convincente que Potifar creyó a su esposa y envió a José a la cárcel sin investigar completamente los hechos. Por un tiempo, parecía que el testimonio falso había triunfado y que la vida de José estaba arruinada, pero Dios no permitió que José fuera entregado a la voluntad de su enemiga permanentemente. Incluso en la prisión, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Eventualmente, la verdad sobre el carácter de José se manifestó de manera tan clara que fue promovido desde la cárcel hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Su vindicación fue tan completa que incluso aquellos que habían dudado de su inocencia tuvieron que reconocer que había sido injustamente acusado. Los versículos finales del Salmo 27 contienen una de las declaraciones de fe más poderosas en toda la Biblia. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta confesión reconoce honestamente que hay momentos en la vida familiar cuando las presiones son tan intensas que sin una fe sobrenatural en las promesas de Dios, cualquier padre se desanimaría completamente. Hubiera yo desmayado. Admite la realidad de que criar hijos en un mundo hostil a los valores cristianos puede ser abrumador al punto del desaliento total. Hay momentos cuando sientes que estás perdiendo la batalla por las almas de tus hijos, cuando parece que todas las influencias negativas del mundo están ganando terreno en sus corazones, cuando tus mejores esfuerzos como padre parecen ser insuficientes contra las fuerzas que tratan de alejarlos de Dios. Pueden ser los momentos cuando descubres que tu hijo adolescente ha estado mintiendo sobre sus actividades, cuando tu hija anuncia que ya no cree en la fe en la que fue criada, cuando recibes una llamada de la escuela informándote que tu hijo está en problemas serios, o cuando realizas que a pesar de todos tus esfuerzos, uno de tus hijos parece estar siguiendo un camino destructivo que podría arruinar su futuro. En estos momentos de crisis parental, la tentación natural es desmayar, rendirse, concluir que has fallado como padre y que no hay esperanza para la restauración de tu hijo. Pero el salmista declara que la razón por la cual no se rindió fue su fe en que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esta es la esperanza que sostiene a los padres cristianos, la confianza absoluta de que Dios es fiel a sus promesas y que su bondad se manifestará en las vidas de sus hijos, no solo en la eternidad, sino aquí en la tierra, en esta vida, en la tierra de los vivientes. Significa que no tienes que esperar hasta el cielo para ver las promesas de Dios cumplidas en tu familia. Verás a tus hijos caminar en la verdad, verás sus matrimonios bendecidos, verás a tus nietos criados en el temor del Señor, verás el impacto positivo que tu familia tiene en su comunidad. La bondad de Jehová se manifestará de maneras tangibles y visibles durante tu vida terrenal. Esta expectativa de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes transforma tu perspectiva sobre las crisis temporales que enfrenta tu familia. En lugar de ver los problemas actuales como evidencia de que Dios ha abandonado a tu familia, los ves como pruebas temporales que fortalecerán la fe de tus hijos y que eventualmente resultarán en testimonios poderosos de la fidelidad divina. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová.
Esta exhortación final contiene 3 elementos esenciales para la perseverancia parental: aguardar, esforzarse y esperar. Aguardar a Jehová significa mantener tu confianza en sus promesas incluso cuando no ves evidencia inmediata de cambio en tus hijos. Significa continuar orando, creyendo y declarando la palabra de Dios sobre tu familia, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir lo que estás confesando. Esforzarse significa no rendirte en tus responsabilidades parentales, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Significa continuar disciplinando con amor, enseñando con paciencia y modelando integridad cristiana incluso cuando parece que tus hijos no están respondiendo positivamente. Significa mantener los estándares bíblicos en tu hogar, incluso cuando la cultura te presiona a comprometer tus valores. Esperar a Jehová significa tener una expectativa activa de que Él intervendrá en las situaciones específicas que enfrentan tus hijos. No es una espera pasiva, sino una anticipación llena de fe de que Dios cumplirá sus promesas en el tiempo perfecto. Es la espera de la madre de Samuel, que siguió creyendo que Dios le daría un hijo incluso después de años de esterilidad. Es la espera de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza que tendría descendencia, cuando todas las posibilidades naturales parecían agotadas. Ahora quiero llevarte a hacer decretos específicos y poderosos sobre tus hijos y tu hogar. Estos no son simplemente deseos esperanzadores, sino declaraciones proféticas basadas en la autoridad de la palabra inmutable de Dios. Cuando declaramos lo que Dios ya ha dicho sobre nuestras familias, estamos liberando el poder creativo de Dios para transformar las circunstancias de nuestros hijos según su voluntad perfecta. Declara conmigo sobre tu familia: Jehová es la luz y la salvación de mi hogar. ¿De quién temeré por mis hijos? Jehová es la fortaleza de la vida de mi familia. ¿De quién me atemorizaba respecto al futuro de mis hijos? Cuando se junten contra mi familia los malignos, mis angustiadores y enemigos, para atacar a mis hijos, ellos tropezarán y caerán porque mi hogar está bajo la protección del Altísimo. Aunque un ejército acampe contra mi familia, no temerá mi corazón. Aunque contra mis hijos se levante guerra espiritual, yo estaré confiado porque Jehová pelea por mi casa. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que su presencia more en mi hogar todos los días de mi vida, para que mis hijos contemplen la hermosura de Jehová y aprendan a inquirir en su templo desde su juventud. Él esconderá a mis hijos en su tabernáculo en el día del mal, los ocultará en lo reservado de su morada cuando enfrenten peligros. Sobre una roca pondrá en alto a mi familia, para que permanezcamos estables en medio de las tormentas de esta generación. Levantará la cabeza de mis hijos sobre todos los enemigos que los rodean, y ellos ofrecerán sacrificios de júbilo en su presencia. Jehová oye mi voz cuando clamo por mis hijos. Tiene misericordia de mi familia y responde a mis oraciones de padre. Mi corazón busca el rostro de Dios para mis hijos, y su rostro buscaré para cada uno de ellos. No esconderá su rostro de mi familia, no apartará con ira a mis hijos, sino que será su ayuda constante. No los desechará ni los desamparará, porque Él es el Dios de su salvación. Aunque yo como padre falle o me quede corto en mis responsabilidades parentales, Jehová recogerá a mis hijos y los criará en su amor perfecto. Me enseña su camino para guiar a mis hijos, y me guía por sendas de rectitud a causa de los enemigos que observan mi familia. No me entrega a la voluntad de mis enemigos que buscan destruir mi hogar, porque Él vindica a las familias que confían en Él. No desmayo porque creo que veré la bondad de Jehová manifestada en las vidas de mis hijos en la tierra de los vivientes. Aguardo a Jehová para mis hijos. Me esfuerzo en mis responsabilidades parentales, y mi corazón se alienta porque espero en Jehová para el futuro glorioso de mi familia. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, vengo delante de tu trono llevando en mis brazos a cada hijo de esta familia preciosa, junto con cada preocupación, cada temor
y cada esperanza que llena el corazón de estos padres amorosos. Señor, tú conoces a cada niño por nombre, conoces su personalidad única, sus dones especiales, sus luchas particulares y el destino glorioso que tienes preparado para cada uno de ellos. Te pido que extiendas tu mano poderosa sobre cada hijo en esta familia y los cubras completamente con tu protección sobrenatural. Asigna ángeles guardianes específicos para acompañar a cada niño donde quiera que vayan, en el camino a la escuela, en los parques donde juegan, en las casas de amigos que visitan, en cada actividad y cada lugar donde pongan sus pies. Que estos ángeles creen un perímetro de protección invisible, pero impenetrable alrededor de cada hijo. Protégelos específicamente contra todo predador que trate de acercarse a ellos con intenciones malvadas. Cierra los ojos de los abusadores para que no puedan ver a estos niños como blancos potenciales. Confunde los planes de aquellos que buscan corromper la inocencia de estos pequeños. Frustra toda estrategia del enemigo diseñada para robar, matar y destruir el futuro de estos hijos preciosos. En el área de las amistades, te pido que traigas a la vida de cada hijo compañeros que los fortalezcan en la fe y los animen a caminar en rectitud. Aleja de ellos las influencias negativas que podrían desviarlos del camino estrecho. Dale a cada niño discernimiento sobrenatural para reconocer cuando una amistad no es saludable y valentía para alejarse de relaciones que podrían dañar su carácter o su futuro. Bendice su educación, Señor. Protégelos de maestros que ridiculicen su fe o que traten de lavarles el cerebro con ideologías anticristianas. Levanta educadores cristianos genuinos en sus escuelas que puedan ser mentores positivos y defensores de estos niños. Dale a cada hijo favor académico, creatividad y excelencia en todo lo que estudien, para que su testimonio cristiano sea evidente a través de su carácter y su rendimiento. Te pido específicamente por su pureza sexual. En una generación donde la inmoralidad es promovida desde edades muy tempranas, protege la mente y el corazón de estos niños de toda contaminación sexual. Pon dentro de ellos un hambre por la santidad que sea más fuerte que cualquier tentación. Prepáralos para matrimonios santos y bendecidos en el tiempo perfecto, donde puedan disfrutar la intimidad sexual como tú la diseñaste, dentro del pacto matrimonial. Protege su identidad de género contra la confusión que está siendo sembrada en esta generación. Que cada hijo esté seguro y agradecido por cómo tú los creaste, ya sea varón o hembra. Que encuentren su identidad no en los mensajes confusos del mundo, sino en su relación contigo como su Padre Celestial que los hizo perfectamente según tu diseño. Dale a cada hijo una revelación personal de tu amor por ellos. Que no dependan solo de la fe de sus padres, sino que desarrollen su propia relación íntima contigo. Visítalos en sueños y visiones. Háblales a través de tu palabra. Manifiesta tu presencia de maneras que puedan entender según su edad y madurez. Que cada uno tenga testimonios personales de tu fidelidad desde su juventud. En cuanto a su futuro, te pido que los prepares desde ahora para cumplir el propósito específico que tienes para cada vida. Dale a cada hijo visión clara de su llamado, pasión para perseguirlo y los recursos necesarios para cumplirlo. Úsalos como instrumentos poderosos para impactar su generación con el Evangelio de Jesucristo. Bendice también a estos padres amorosos, Señor. Dale sabiduría sobrenatural para criar a cada hijo según su temperamento y necesidades únicas. Protégelos del desaliento cuando enfrenten desafíos en la crianza que parecen abrumar su capacidad. Recuérdales constantemente que no están solos en esta responsabilidad, sino que tienen tu ayuda, tu consejo y tu poder disponibles las 24 horas del día. Fortalece el matrimonio de estos padres para que sea un fundamento sólido sobre el cual construir una familia estable. Que sus hijos vean el amor de Cristo reflejado en la relación entre sus padres. Que el hogar sea un refugio de paz, amor
y gozo donde cada miembro de la familia pueda crecer y florecer. Y por encima de todo, Señor, que esta familia sea un testimonio viviente de tu poder para transformar vidas y bendecir generaciones. Que su hogar sea conocido en su comunidad como un lugar donde se puede encontrar esperanza, sabiduría y oración eficaz. Que el legado de esta familia se extienda por generaciones, impactando el reino de los cielos hasta que Jesús regrese. Todo esto te lo pido y te lo decreto en el nombre glorioso y todopoderoso de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén y amén. Querido Padre, querida Madre, mientras concluye esta poderosa oración matutina por la protección de tus hijos y tu hogar, quiero que lleves contigo esta verdad fundamental. Tus hijos no son accidentes del destino, ni productos casuales de la biología. Son regalos sagrados que Dios ha puesto en tus manos para moldear, proteger y preparar para su reino. Cada hijo lleva dentro de sí el potencial de impactar el mundo para la gloria de Dios. El mismo Señor que protegió a Samuel desde su infancia en el templo, puede proteger a tus hijos en las escuelas seculares. El mismo Dios que guardó a Daniel y sus amigos de la contaminación en Babilonia, puede guardar a tus hijos de la corrupción moral de esta generación. El mismo Espíritu Santo que ungió a David desde su juventud, puede ungir a tus hijos para cumplir propósitos extraordinarios en sus vidas. Camina hoy con la confianza absoluta de que Jehová es la luz y la salvación de tu hogar, y que bajo su protección, ninguna fuerza del mal puede prevalecer contra tu familia. Tu casa se convierte en territorio sagrado cuando la presencia de Dios mora en ella. Cada habitación se transforma en un santuario cuando es consagrada para sus propósitos. No permitas que los temores del mundo nublen tu fe en las promesas de Dios para tu familia. Sí, vivimos en tiempos peligrosos, pero también vivimos bajo el pacto de protección del Dios Todopoderoso. Sí, hay fuerzas que buscan corromper a tus hijos, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y recuerda, la batalla por las almas de tus hijos no se gana solo con reglas y disciplina, sino con amor, ejemplo y oración ferviente. Tus hijos necesitan ver a Cristo viviendo en ti antes de que puedan enamorarse de Él por sí mismos. Tu testimonio de integridad, compasión y fe auténtica es más poderoso que 1000 sermones. Que la protección del Salmo 27 cubra completamente a tu familia. Que la luz de Jehová llene cada rincón de tu hogar. Que la fortaleza del Altísimo sea el fundamento inquebrantable sobre el cual construyes el futuro de tus hijos. Y que al final de tus días como padre puedas decir como Juan: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. En el nombre de Jesús, tus hijos son bendecidos, protegidos y destinados para la grandeza en el reino de Dios. Amén.